Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33, 6:33. Hoy estoy con esta tricolor, con esta, que es una alterna, una versión que salió hace algún tiempo. Ya no viene de amarillo completo, sino con un color alterno, porque hoy juega la selección, por si acaso. Por eso estamos así. Y de todas maneras, acá en la cabina abrigaditos, dentro de la cabina de Sonorama, la gran señal nacional. Bueno, empecemos con nuestro comentario del día de hoy. Quiero empezar, obviamente ya vamos a hablar de toda esta telenovela, esta trama, que bien puede servir para un guión, para que los señores de HBO o los señores de Netflix puedan elaborar algún tipo de serie, o los señores de Amazon Prime, elaboren un tipo de serie, ¿no? Con toda esta trama que tenemos. Pero quiero empezar con lo que pasó ayer en la Comisión de Justicia. Y le agradezco el aporte, entre otros, al jurista Javier Aguilar. Porque, por Dios, una vez más, pidan apoyo si no saben la técnica legislativa. Hay un montón de gente que sabe de técnica parlamentaria. Si no les conocen, les vuelvo a dar nombres. Andrés Segovia, Pablo Santillán, Cristian Proaño, Livia Rivas, André Benavides, Pedro Cornejo. Ahí tienen 5 nombres de juristas que saben mejor que nosotros la técnica parlamentaria. Pero ayer se mandan un adobe, y no tengo otra manera de calificarlo, porque toman una resolución que dice lo siguiente: sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Dice: aprobar el presente informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República, y en razón de que la objeción parcial se fundamenta en supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, de conformidad con el artículo 139 de la Constitución de la República y artículo 64, inciso final, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se recomienda remitir a la Corte Constitucional la objeción parcial para que se fundamente en temas de inconstitucionalidad, expresado en sus 61 objeciones para que las resuelva. Por lo tanto, como establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se suspenderá el plazo de 30 días previsto para el trámite de la objeción parcial hasta que se resuelva el control constitucional de la ley objetada. Déjenme decirles que esto que acabo de leer no tiene precedente alguno en la historia del trámite de las objeciones presidenciales. La Asamblea Nacional tiene 2 posibilidades, 2. Allanarse al veto parcial del Ejecutivo, es decir, aceptar las observaciones planteadas por el presidente de la República, o ratificarse en el texto originalmente aprobado. Me explico. El presidente ha vetado el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de febrero pasado. Dentro de su veto, el presidente objeta o incorpora observaciones a 61 de los 63 artículos. 61 observaciones. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea procesa ese veto y elabora un informe no vinculante que puede recomendar o allanarse o ratificarse, o una fórmula mixta. Para este paquete de artículos la Asamblea se debería ratificar, recomendación, o para este paquete de objeciones la Asamblea debería allanarse al veto parcial del Ejecutivo. Llega al Pleno y en el Pleno se resuelve. El Pleno puede allanarse, es decir, aceptar las observaciones, para lo cual necesita mayoría simple, es decir, la mitad más 1 de los asambleístas presentes en la sesión. Si hay 90 asambleístas con 46, la Asamblea puede allanarse al veto parcial del Ejecutivo. Pero si la Asamblea dice no aceptamos las observaciones del Ejecutivo, vamos a insistir en el texto originalmente aprobado, necesita mayoría calificada de las 2/3 partes, es decir, 92 votos, que es más complejo. Por eso los especialistas, los entendidos en estas materias, señalan que la Constitución es demasiado presidencialista, porque en el caso del veto es el Ejecutivo el que tiene la sartén por el mango, porque es muy difícil, sobre todo cuando la aprobación original de una normativa
fue muy apretada, es muy difícil que se pueda conseguir mayoría calificada de 2/3, o sea, 92 votos en la Asamblea, que es el caso que nos ocupa. O el Pleno puede igualmente aprobar o resolver el veto de manera mixta, para unos artículos allanarse, para otros ratificarse. Pero tiene que haber una resolución. Y si en el plazo de 30 días la Asamblea no resuelve la integralidad del veto, entrará en vigencia la ley con el veto parcial del Ejecutivo por el Ministerio de la Ley, porque se entiende que la Asamblea no se pronunció. O sea, no hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Y esto de que la Comisión de Justicia recomienda que el Pleno mande a la Corte Constitucional, eso no existe. No existe, porque es el Ejecutivo, el momento del veto, el Ejecutivo pudo haber vetado algunos artículos por inconstitucionalidad y haberlos enviado en ese sentido a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie, y allí sí se suspenden los plazos. Y de allí, una vez que se emite el pronunciamiento, la Corte Constitucional envía a la Asamblea Nacional para que la Asamblea proceda con base en el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No hay donde perderse. No hay donde perderse. ¿Ah? No hay donde perderse. Entonces, yo no entiendo esta resolución, que créanme, para mí es absolutamente inédita. Y terminan complicando las cosas porque van a meter otra vez al país en una discusión político-jurídica sobre este tema. No sé de dónde sacaron esto, créanme, no tengo idea de dónde sacaron esto, pero esto va a provocar una discusión muy compleja sobre el trámite del proyecto de ley del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ahora, cuando entre en vigencia, allí sí habrá sectores que podrán demandar la inconstitucionalidad de la ley. Pero cuando entre en vigencia, que no tengo dudas que eso va a pasar. Para mí es efectivamente es complejo lo que está pasando. ¿Y cómo le meten al país en discusión tras discusión? Veamos cómo resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero de verdad estoy sorprendido de que a ratos se inventan salidas y luego le meten al país en discusiones que no ameritan, que no caben. Bueno, quería empezar con ese tema simplemente para dar mi punto de vista sobre esto que resolvió ayer la Asamblea Nacional y que sí me ha llamado poderosamente la atención, lo que pasó en la Comisión de Justicia de la legislatura. Vamos a la telenovela, vamos a la serie. Qué flaco favor que le hicieron ayer dos funcionarios del entorno más cercano del presidente de la República al discurso de Guillermo Lasso del combate contra la corrupción. El presidente de la República, y ayer revisamos en la primera parte de este espacio, en este espacio para comentar, para analizar los temas, expresando la opinión de quienes habla sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. Revisamos las declaraciones del presidente. La que hizo el jueves en la mañana en el evento denominado Encontrémonos por la Juventud, donde ya arremetió contra Javier Hervás y habló de políticos que le estaban pidiendo plata y que le estaban pidiendo cuotas de poder. Luego en la tarde, después de que los hechos se consumaron en la Asamblea Nacional y el proyecto de ley para la atracción de inversiones fue negado y archivado, es decir, el Ejecutivo perdió la posibilidad de que la Asamblea le apruebe su proyecto de ley o que prospere, algo de lo que yo estoy convencido y de lo que expresé el día de ayer. Yo sí creo que se pretendió jugar al Ministerio de la Ley. Todas las señales generadas en la tarde del pasado jueves apuntan a que se pretendió quemar tiempo, aprovechar en la noche el partido de la selección, que la gente se olvide y jugar al Ministerio de la Ley. Finalmente eso no ocurrió y la Asamblea votó y decidió negar y archivar el proyecto de ley. Y vino la arremetida del presidente de la República en este video que se hizo viral de más o menos 2 minutos, donde habló de que asambleístas, palabras del presidente, según el presidente, asambleístas ladrones y corruptos, así dijo el presidente, habían pedido plata, habían pedido cargos y pretendieron condicionar su voto. Llegamos al fin de semana y el presidente ha señalado a 5 legisladores de Pachacutic, a 5, que le habrían pedido, según el presidente, le habrían pedido al gobierno beneficios económicos. Esa parte también me hizo ruido el día de ayer, cuando leyendo la carta que le envía el presidente de la República a la directora del Servicio de Rentas Internas, a la fiscal general del Estado,
a la doctora Diana Salazar con fecha sábado 26 de marzo. Hay una parte que a mí me hace ruido. Dice lo siguiente, la parte pertinente. He sido informado que durante el mes de marzo de 2022, no ponen la fecha, dice mes de marzo del 2022, en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de este despacho con los asambleístas Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpe y Cristian Yucaya, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Ron, por asuntos relacionados con la tramitación de la en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley. Aquí hay dos temas que a mí me hacen ruido. El primero, dice, he sido informado que durante el mes de marzo de 2022, ¿por qué no ponen la fecha exacta de la reunión? O sea, aquí se confirma que hubo una reunión de carácter político, que no fue en Carondelet además, según lo explicó ayer Gisela Molina. Durante el mes de marzo y no ponen la fecha. Se habla de la reunión de carácter político y luego dice que aquellos legisladores habrían. A ver, ¿pidieron o no pidieron? Porque si pidieron, la carta debería decir que esos legisladores pidieron. Debería ser contundente, debería ser directo, no establecer un señalamiento en potencial. Una cosa es habrían pedido y otra cosa es pidieron. Si yo fuese funcionario de gobierno asistente a la reunión y viene un legislador y me dice, ¿sabes qué? Voy a dar el voto a favor de la ley de inversiones, pero me tienes que dar $500,000. Es un pedido. Te voy a dar el voto, pero me tienes que dar el control de la gobernación de mi provincia. Es un pedido, no es un habrían pedido, es un pedido. Y aquí la pregunta es, autoridades del gobierno, ¿pidieron o no pidieron? Porque si pidieron, como ha sostenido el señor presidente de la República, la carta debería decir, pidieron, no habrían pedido beneficios económicos. ¿Y cuáles son los beneficios económicos? ¿Pidieron plata? ¿Cuánto pidieron? ¿Pidieron cargos? ¿Qué pidieron? ¿Cuáles son los beneficios económicos? Yo les invito a revisar el contenido de la carta que el señor presidente de la República le envía a la fiscal general del Estado con fecha sábado 26 de marzo. Aquí se hace un señalamiento de modo general, en potencial. Si ustedes revisan la misiva que en cambio el presidente de la República le envía a la directora del Servicio de Rentas Internas sobre, por ejemplo, el pedido de investigación respecto de Javier Hervas, ex candidato presidencial, o ayer el pedido de investigación sobre el señor Joaquín Villamar, ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, con base en una publicación de Diario Expreso respecto a que el mencionado señor habría adquirido 80 solares en la zona de Daular en Guayaquil, que obviamente apunta, tiene una proyección de una inmensa plusvalía, porque en esa zona se va a construir el futuro aeropuerto del puerto principal, el futuro aeropuerto de Guayaquil. Ahí, en esas dos cartas, se señalan cifras, se señalan datos, para disponer la investigación a la directora del Servicio de Rentas Internas. En este caso, se habla en potencial. No ponen la fecha de la reunión, aunque reconocen que hubo la reunión política, y dicen, habrían pedido. ¿Qué pidieron? Yo lanzo esa pregunta. Y claro, sobre esto también hubo reacciones por parte de los legisladores de Pachacuti, que ya lo vamos a revisar. Eso manda el presidente de la República a la fiscal, y la fiscal el día domingo comunicó al país que ha comenzado una indagación previa que entiendo hasta ayer no había sido notificada a los mencionados 5 legisladores. Los legisladores mencionados han reaccionado. Ayer, por ejemplo, gracias Andrés por esta referencia, Edgar Quesada, que estará con nosotros más adelante vía telemática, dijo que en marzo habrían tenido 3 o 4 reuniones con representantes de gobierno. No quiso especificar en cuál de ellas o la fecha en la que hablaron sobre la ley de inversiones. Aquí todo el mundo se hace loco. Este es el típico lanzo la piedra y escondo la mano. Tuve la reunión, pero no les digo dónde. Nos reunimos en marzo, pero no les digo qué día. Lanzan la piedra y esconden la mano. Los unos y los otros. Los unos y los otros. ¿Ustedes creen que así se puede tener un baño de verdad? Yo sí creo que el señalamiento debería ser concreto.
El legislador tal me pidió tal cosa, la legisladora tal me exigió tal cosa a cambio de los votos. ¿Qué pidieron los legisladores de acuerdo a la denuncia del gobierno? Por otra parte, ayer, el asambleísta Ricardo Vanegas, en el aeropuerto de Guayaquil, consultado por colegas periodistas, anunció que había un audio a través del cual un funcionario de gobierno habría hecho una oferta para seducir a los legisladores a cambio de votos. No presentaron el audio. Yo me imagino que se dieron cuenta que no pueden hacer público el audio porque automáticamente deja de ser una prueba, pues. Porque el audio primero tiene que ser judicializado. Me imagino que por eso no presentaron, pues. ¿Sí o no? Y tampoco, gracias Carlitos, buenos días, tampoco han mencionado los nombres de los representantes del gobierno con quienes se reunieron y que supuestamente informaron al presidente. Yo me quedé loco ayer cuando hablamos con la asambleísta Gisela Molina, que se mandó una perla entre el Amazonas que ya la vamos a revisar, que no se la mandó aquí en la entrevista que tuvo con nosotros. Pero le preguntamos con Belkis, ¿con quiénes se reunió? Dijo que no sabía. O sea, yo no puedo entender cómo una legisladora que dice, yo no sabía con quién nos íbamos a reunir, me convocaron a una reunión política. Ok, uno puede entender eso. Le dijeron, ¿sabes qué? Le llamó a alguno de los asambleístas y le dijo, ¿sabes qué? Tenemos una reunión política, vente en este momento. Y ella fue a la reunión. Llega a la reunión y no sabe con quién dialoga. Y no sabe que son funcionarios de gobierno, que luego dice que se ha enterado que son funcionarios de gobierno. Pero va a una reunión con gente que no conoce y no sabe con quiénes se reunió. Y no revelan los nombres de los supuestos emisarios del gobierno con quienes dizque habrían intentado negociar los votos. No sé si me captan la inquietud que les estoy señalando, ¿ya? Y de todo esto, yo pregunto, ¿cómo se sostiene el discurso presidencial con lo que ayer mencionaron dos funcionarios del gobierno? Lo de Diego Ordóñez en entrevista con el colega Anderson Boscán del portal Aposta. Cuando Anderson le dice que en reuniones privadas, en al menos 5 ocasiones, el presidente de la República ya supuestamente había hecho referencia al ex candidato presidencial Javier Hervás, que en minutos estará con nosotros, y su situación tributaria. Pero que no consideran chantaje lo que ha pasado en estas horas. ¿Qué le dijo Diego Ordóñez a Anderson Boscán? Escuchemos, por favor. Timing es importante en política, Diego. El presidente de la República, en conversaciones privadas, yo le he escuchado lo de Javier Hervás 5 veces, desde hace un año. Ha esperado a que la izquierda democrática no le des los votos para pedirle al SRI que lo investigue. Eso no es chantaje. No, no es chantaje. ¿No? Chantaje se te echo al SRI encima si no votas por mi ley. Es que el chantaje es, yo espero algo a cambio, pues. Que votes por mi ley. No, pues, y cuando no votaste te echo el SRI encima. La ley está archivada, esa ley está archivada. Ya, pero la ley estuvo archivada después. Y lo primero que le dice Anderson, que no le desmiente Diego Ordóñez, es que en al menos 5 ocasiones en reuniones privadas el presidente de la República ya se habría referido a la situación tributaria de Javier Hervás. ¿Y cómo es que recién aparece el tema? Solo después de que se negó el proyecto de ley. Porque si ahorita sí ya está archivada la ley, pues ya no hay nada que hacer. Lo reconoce el doctor Diego Ordóñez. Por lo menos reconocen eso. No como algunos constitucionalistas de marras que se inventan cualquier cosa y le inducen al error al presidente de la República. Cuando dicen, no, hay que demandar la inconstitucionalidad ante la Corte. Como que la Asamblea no tuviese la atribución constitucional de negar un proyecto de ley. Y dice, no, la ley está archivada. Pero luego del archivo es que ocurre todo lo que ocurrió, pues. Luego del archivo. Entonces, esa es una primera perla del día de ayer. Una primera perla. La segunda perla, esto fue en la mañana. La segunda perla en la tarde. Del vocero presidencial Carlos Gijón. Que también, alimenta las dudas sobre lo que planteamos en este mismo espacio la víspera. El gobierno, si es que lograba el objetivo de que se apruebe el proyecto de ley de inversiones o que el proyecto de ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, se iba a quedar callado y no pasaba nada. Pregunto, ¿todo estalla porque no le aprobaron el proyecto de ley o porque la Asamblea no logró quemar tiempo para que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley? ¿Por eso se arma todo el barullo?
Esto dijo Carlos Gijón ayer en la tarde, por favor. El presidente de la República esperó hasta último momento que con espíritu patriótico los legisladores analicen la ley y voten a conciencia. Y la denuncia que hizo el presidente fue minutos después de que se consumó el hecho de haber negado la ley. La respuesta presidencial fue prácticamente inmediata. Repítalo, por favor, don Robert, repítalo. El presidente de la República esperó hasta último momento que con espíritu patriótico los legisladores analicen la ley y voten a conciencia. Y la denuncia que hizo el presidente fue minutos después de que se consumó el hecho de haber negado la ley. La respuesta presidencial fue prácticamente inmediata. La respuesta presidencial no fue inmediata, estimado Carlos, con todo respeto. La respuesta presidencial debió haber sido el momento en el que quisieron extorsionar al gobierno, en ese momento. Pase lo que pase. No esperando, como dice, el sentido patriótico de los legisladores que supuestamente quisieron extorsionar al gobierno pidiendo plata o pidiendo cuotas de poder. Perdónenme, no sé si yo soy el loco. Perdónenme. O sea, yo no puedo entender estas declaraciones, con todo respeto. Y ojalá que Diego y que Carlos no se resientan y que entiendan la naturaleza de la crítica periodística. Pero no tienen idea con esas declaraciones el flaco favor que le hacen al presidente de la República. El decir que el presidente esperó hasta último momento el sentido patriótico de los legisladores. O sea, que si esos legisladores actuaban con sentido patriótico desde la óptica del gobierno, esto es, aprobar el proyecto de ley de inversiones, se quedaban callados, mutis camino al foro. Eso nos está diciendo Carlos. Eso es lo que nos dice. Entonces, como no se logró el objetivo de aprobar el proyecto de ley o que éste entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, allí sí aparecen con las denuncias. El momento que un legislador condicionó su voto a cambio de plata o a cambio de cuotas de poder, en ese momento debió haber salido el presidente de la República, o no exponer al presidente, la ministra de Gobierno, o alguno de los subsecretarios, o el vocero de Gobierno, o el consejero, a denunciar al país. E inmediatamente ir a la fiscalía y decir, señores, el asambleísta tal, la asambleísta no sé cuánto, pretendieron pedir plata a cambio de votos. Es así una denuncia contundente, independientemente de lo que resuelva la Asamblea Nacional. Porque allí sí le envían al país un mensaje potente de lucha contra la corrupción. Allí sí, no después de los hechos consumados. En ese momento. Y luego, otro tema que también hay que tomar en cuenta, pues. ¿Cómo se pueden normalizar reuniones políticas fuera de Carondelet, por ejemplo, o fuera de la Asamblea? Que las reuniones políticas son normales, por supuesto, pues. Pero se reúnen con legisladores, no se reúnen con las bancadas. Se reúnen con 5 legisladores de Pachacuti. No le invitan a Rafael Lucero, pues al presidente, al jefe de la bancada de Pachacuti. No le invitan a Guadalupe Yuri, la presidenta de la Asamblea Nacional. Se reúnen por separado con 5 legisladores fuera de Carondelet o fuera de la Asamblea. Eso es normal. Bueno, alguien me dirá, sí, siempre pasa. No, no es normal. Porque pase siempre no es normal. Porque ¿cómo quieren buscar apoyo de los legisladores a través de las bancadas con reuniones independientes, que lo que uno podría pensar es que lo que se pretendía era romper bloques? Eso es lo primero que se puede pensar, que se pretendía romper bloques. Que se pretendían romper bloques. Entonces no es correcto. Porque por este tipo de cosas es que la gente no cree en la política. ¿Y saben por qué también la gente no cree en la política? Por declaraciones como las de la asambleísta Gisela Molina ayer al colega Milton Pérez de Teleamazonas. Esto dijo Gisela Molina en la mañana, antes de venir acá a la radio. Póngale. En ese caso lo que yo debería decir es que estoy en la lista que él me ha puesto, y a veces quiero verle lo positivo de toda esta catástrofe. ¿Y qué es lo positivo de una acusación de corrupción? Lo positivo es que ahora el pueblo ecuatoriano va a ver mi cara, porque le aseguro que usted nunca me ha visto. Entonces, como legisladora en 10 meses no he salido a medios nacionales, porque a veces no me siento identificada con la gente que sale y dice cualquier cosa como aquello. Pero hacerse famosa por una... Que ahora sí van a ver la cara de la legisladora. Bueno, ya se corté esa parte del audio que lo subió la tuitera y escritora Verónica Coello. Hacerse famosa por una acusación de presunta corrupción. Háganse famosos por el trabajo. Háganse famosos por las intervenciones preparadas,
por tener un equipo asesor que verdaderamente les asesore, por actuar con sentido nacional, como dice la Constitución, por sumarse a los debates de los temas que realmente nos preocupan a los ecuatorianos. ¿Ya? Háganse famosos por eso. No por esto, pues. Quieren hacerse conocidos, trabajen, pero hay algunos que les gusta hacerse conocidos por el escándalo o algunos por aparecer en corto. Allí se hacen conocidos. Hay unos que son clientes frecuentes de los programas de farándula, pero del trabajo legislativo, vea, nanay, nada, absolutamente nada. Esta es la política que hoy tenemos, y por este tipo de declaraciones es que mucha gente repudia la política, que la política como ciencia es espectacular, totalmente espectacular, la política. Pero aquí en el Ecuador hay gente que no hace buena política, hay gente que hace mala política, hay gente que desde el discurso y de la praxis se maneja con incoherencia. Hay gente que cree que los ecuatorianos somos unos idiotas, perdón que lo diga de esta manera, o somos estúpidos, perdón que lo diga de esta manera. Hay políticos que creen que los ecuatorianos somos estúpidos y nos ven la cara. Y se aprovechan de la nobleza y del corazón de los ecuatorianos. Así nos tienen ahora mismo en esta telenovela. ¿Qué va a pasar? Veamos qué pasa. Porque la Fiscalía ha abierto una indagación previa. Me imagino yo que no tendrán pues el audio, el video, pidiendo plato, pidiendo cargos públicos. ¿Cómo lo van a probar? El país debería saber, más allá de la indagación previa que tiene que hacer la Fiscalía, cuándo se reunieron, en dónde se reunieron, con quiénes se reunieron y de qué hablaron. ¿Quieren hacer una política decente? Reúnanse a la luz de la opinión pública. Que los temas son reservados, sí. Pero ¿por qué se tienen que reunir en oficinas privadas, oficinas particulares, con legisladores que no responden a lo que es la coordinación de una bancada? ¿Por qué los legisladores van? ¿Por qué no los convocaron a Carondelet? ¿Por qué si querían que se apruebe el proyecto de ley de inversiones, no convocaron a un gran diálogo con todos los bloques de la Asamblea Nacional, incluso con quienes tienen diferencias? Tenían asegurados los votos socialcristianos. Bueno, reúnanse con Izquierda Democrática, reúnanse con Pachacuti, reúnanse con los señores de UNES, reúnanse con los independientes y busquen consensos, pero no escondidos. Y yo me sigo preguntando, uno no es un futurólogo, ni tampoco tiene la bola de cristal. Pero evidentemente nada de esto estaríamos hablando si es que el proyecto de ley hubiese sido aprobado. Es muy grave lo que está pasando, muy grave. Muy grave. Y al terminar este comentario ya estará con nosotros Javier Herbas acá para conversar, porque yo pregunto, pues, si es verdad lo que le dijo Anderson Boscan a Diego Ordóñez ayer, que en 5 ocasiones el presidente desde hace un año sabía supuestamente las omisiones tributarias del ex candidato presidencial, ¿por qué no hizo nada antes? ¿Por qué solo lo hacen después de que fracasó la aprobación del proyecto de ley de inversiones? Les dejo ahí para la reflexión y para el análisis sobre estos temas que a mí en lo personal me espeluznan. Yo sí estoy espeluznado y estoy seguro que muchos de ustedes también. Y por favor, no tratemos de matizar las cosas. Corrupción es corrupción, venga de donde venga. La de antes y la de hoy y la de mañana. No que la de antes era menos corrupción que la de hoy y la de hoy es menos que la de antes. No, no, no. Corrupción es corrupción. Que un político pida cuotas de poder o plata a cambio de votos es corrupción. Que no se denuncie a tiempo intentos de extorsión es corrupción. Que se pretenda negociar y tarifar la aprobación de leyes es corrupción. El quedarse calladito, quedito, como decían nuestras abuelas, es corrupción. De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, 7:13 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.